Buenas gente, Oli, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al séptimo capítulo de Entre Páginas de un Sketchbook. Por acá, qué Alud, locura. Por acá, Kailin. ¿cómo andan? Mal, qué locura. Ay, 7. Dios, 7. Llegando ya a la recta final. El número de la suerte, Kylie, ¿En qué país? en mi país. Ah, ¿No es el número de la suerte el 7 o Nahuel me mintió toda mi vida? yo no tengo idea Lo de estoy que googleando sea. ya. ¿Por qué el 7 es el número de la suerte? Dice. No voy a Bueno, leer la respuesta, pero puede ser. es una afirmación en una pregunta, me parece. Bueno, hoy tenemos un anuncio especial que Ujú. hacerles antes de arrancar. Pero Tampoco se primero, espere. Wow, fanfarria, no. sí, esperen eso. Es muy importante. Tienen que prestar mucha atención. Pero primero nada, yo quería arrancar el capítulo mandándole un saludo a mi amiga Moca, que se promocionó de la Facu. Y bueno, nada, ella es una de las voces que me dijo cuando yo estaba empezando a pensar en cursar alguna carrera, que sí, que estudie, que le meta para adelante. Entonces, nada, significó mucho para mí en ese momento que alguien me aliente, alguien que no sea de mi familia, digamos, porque obviamente mi familia, como ya saben, me apoya un montón. Pero bueno, nada, como que significó mucho para mí, entonces le quería mandar un beso que, nada, se promocionó, re piola. Promoción igual a graduación, para que se entienda. Claro, es Por las verdad. dos. Diferencias en los idiomas. Pasa que nosotras somos Claro. internacionales y yo no me acostumbro todavía. Eh, tenemos mucha audiencia. Sí. Pero Llegamos a bueno, China. aprovechando eso, también queríamos mandarle un saludo a toda la gente que está estudiando, que está cursando alguna carrera, sea artística o no. Ambas comprendemos el esfuerzo que supone. Sí. Entonces, nada, un abrazo para este último tirón del año y para el resto de lo que quede, para el año que viene, porque termina y Claro. arranca el otro, o sea, es así. Y también reconocimiento a las personas que a lo mejor no es que están en una carrera, sino que están incursionando por su cuenta, Ujú, que también también, es complicado porque es un esfuerzo de voluntad y extra por de supuesto. sentar culo en la silla y decir, me pongo a estudiar o lo que sea. Che, ese es un muy buen tema para hablar en un capítulo, el de estudiar arte, no lo hablamos nunca. No, creo que lo íbamos a mencionar en el siguiente, Ah, mira cómo te pero la tiramos. así, Por arriba, claro, por ahí ajá, estaría bueno como escarbar, lo dejamos sí, ahí. Díganos totalmente. si les gusta la idea, obviamente. Bueno, lo primero que queríamos contarles entonces es que Entre Páginas de un Sketchbook tiene oficialmente su propio Instagram a partir de ahora. El link que nosotras siempre les pasábamos para que se unan al canal de WhatsApp, ahora lo vamos a reemplazar por el de Instagram, ¿ok? ¿Por qué? Porque se nos... Ah, no, mentira. Porque la verdad es que lo estuvimos hablando mucho. O sea, a ver, nosotras lo del Instagram era lo que ya lo habíamos charlado, ya lo habíamos analizado, porque en un inicio nos parecía interesante hacer un canal de difusión por ese medio, Ujú, pero la verdad es que analizando todas las posibilidades era lo que más incómodo nos quedaba. Y como sí, todavía no habíamos arrancado con el proyecto, no sabíamos cómo nos íbamos a desenvolver nosotras en los streams, si íbamos a el estar cómodas, recibimiento, claro, si el proyecto tenía futuro o no, porque claro. recién arrancábamos literal, eh, no consideramos hacer un Instagram, porque mirá si vamos a hacer un Instagram para un proyecto que todavía no sabemos cómo va a ir. Así que por eso decidimos hacerlo del canal de WhatsApp. A Ujú. la gente que ya está en el canal, la vamos a meter en una lista de mejores amigos en la cuenta. ¿Qué dije? Ah, sí, no dije bien. A una lista de mejores amigos en la cuenta nueva. Porque nada, no queremos que pierdan ese privilegio de recibir notificaciones antes, de enterarse de las cosas y nada, como estar un poquito más cerca de Totalmente. nosotras, porque son la gente que nos bancó desde el principio. Sí. Cuando esto todavía era una semillita. Entonces, nada, sepan, gente del canal de WhatsApp, que van a tener ese privilegio. Y nada,
ahí les estamos pasando esos links. Así que sepan que ahora nos tienen que seguir por ahí. Claro. Ahí estamos. ¿En mayúsculas te lo toma? Sí. Ah, bien, bien, bien. Así que, bueno, ¿qué más podemos decir del Instagram? Que le tengan paciencia, porque es chiquito, Es va chiquito. a ir creciendo, le estamos dando amor. Total. En algún momento trataremos de hacer el canal de difusión en Instagram. Por el momento no nos permite, Claro. porque hay que llegar, creo que a una mínima de seguidores y demás. Mientras más nos sigan, más rápido el canal de difusión, así que a seguir. Ojo. Ojo al piojo. Sí. Pero que mientras no es que vamos a olvidarnos de lo que están en el canal de WhatsApp, por Claro, ejemplo. totalmente. Sí, exacto. Así que bueno, síganos por ahí. También síganos en nuestros Instagram personales, por supuesto. Y síganos acá, chicos. O sea, en Twitch, en YouTube, Claro. donde ven nuestros capítulos. Pueden suscribirse a nuestros Ujú. canales o seguirnos. Muy bien. El día de hoy, ya entrando un poquito más al capítulo. Ah, no, perdón. Me faltó un pequeño recordatorio. Me parecía que me estaba quedando con algo. Lo último que les queremos recordar es que, bueno, estos capítulos tienen un orden que nosotras fuimos planteando justamente para ir como cada vez más hondo en esto de ser Sí. artista, ser dibujante en la actualidad. Entonces, si están en este capítulo no significa que no lo van a poder entender si no ven los anteriores, pueden terminar de ver este y sin problema. Pero nosotras les recomendamos, obviamente, que vean todos los capítulos en el orden para seguir como el hilo conductor que vamos planteando justamente. Este, al ser el número 7, como verán ya, va bastante avanzado, así que les recomendamos que vayan a las listas de reproducción que armamos en nuestros canales, porque como saben, nosotras vamos subiendo de manera intercalada. Un video lo sube Kylie, uno lo subo yo, uno lo sube ella, uno lo subo yo. Entonces en la playlist ya está todo ordenadito ahí para que puedan seguir, como digo, el hilo de la conversación. Ese era un pequeño recordatorio. Y quiero preguntar a la gente que nos está viendo si vieron los 7 capítulos. Quiero saber si alguien de las personas que está acá en este momento vio los 7 capítulos. Pues se merece Bueno, un... serían 6, ¿no? Porque este es el 7. Claro, bueno. Este también lo estaría viendo. Bueno, coméntenos eso, porque nada, es re lindo saber que alguien se fumó 14 horas de nuestras Nuestras voces caras, hablando. sí. Muy bien, bueno, ahora sí, Kylie. A no ser que quieras decir algo más. No, por ahora nada. Perfecto. Entonces, como verán en el título, nosotras el día de hoy vamos a hablar del famoso tema del estilo de dibujo. Justo como yo les mencionaba antes, todos los capítulos de Entre Páginas de un Sketchbook, los anteriores, este también, son como una idea que nosotras tuvimos para conversar sobre los temas que preocupan a los dibujantes por lo general, ya sea al principio o cuando ya están más avanzados, no importa, pero son como temas en común que todos alguna vez pensamos, es como que todos nos enfrentamos a estas cosas en algún momento de nuestro proceso. Por lo tanto, lo que nosotras intentamos hacer con estos capítulos, al tocar estos temas, es también poner un paño de agua fría en estos temas, sobre estos temas, para que, nada, podamos ver entre todos que nada es tan grave realmente, porque todos, como digo, los atravesamos a estos miedos o a estas dificultades y, y los invitamos a que experimenten el arte desde un lugar súper genuino, entonces que puedan prestar atención a aquello que los mueve y poner su energía ahí. Voy a hacer una aclaración más. Hoy tengo la mente muy pirada. Kylie lo Sí, sabe. puedo confirmar. Kylie confirma, estamos conectadas desde temprano. Y hoy, nada, hormonas.
Las chicas saben, una está en sus días a veces. Y yo hoy estoy volada, así que me cuesta un poco formar oraciones, pero si me tienen paciencia, vamos hacia adelante. Ustedes hagan un esfuerzo. Justo me tocó hoy el capítulo. Si no, ¿sabe cómo dijo que Kylie hable? Voy a dejar que hables, así es más divertido. Ay, qué guacho, se quiere reír de mí. Bueno, continuemos. Entonces, básicamente, como decía, ponemos un paño de agua fría sobre estos temas porque todos los atravesamos y vamos para adelante, ¿ok? Nos damos la manito y avanzamos. Ok, Palmadita en la espalda. palmita en la espalda, se sigue, todo está bien. El tema es que también le tenemos que prestar atención a las cosas que son nuestras debilidades o aquellas cosas que nos vulneran un poquitito más en nuestros procesos creativos. Digo, todo está bien, pero también está bien que no esté bien. O sea, a veces no Claro. está tan bien y no pasa nada. Entonces, básicamente, nosotras en esos capítulos ya hemos hablado del bloqueo artístico, del miedo a no conseguir trabajo como artistas, de la dificultad de emprender y de todo lo que eso conlleva, de la inteligencia artificial, de las De la ferias, o sea, de ir a creatividad. eventos, ¿eh? La creatividad. De la creatividad, sí, literal, del plagio, de muchos temas. Tocamos todos los temas menos el del estilo de dibujo. Así Ujú. que ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Como siempre, les pedimos sus opiniones a través de Instagram y ustedes nos dejaron mensajitos que vamos a pasar a leer. Están divididos en dos grupos porque encontramos como que había dos opiniones muy fuertes. ¿Querés empezar a leer la primera, Kylie? Bueno. Uno de los grupitos bandos respecto al estilo de dibujo son los que creen que llega solo o que fluye, ¿no? Y que cambia a lo largo de nuestro proceso creativo. Uno de los comentarios que dejaron es que el estilo de dibujo te llega y te das cuenta recién al rato de tenerlo. Que por lo menos a mí me pasó y creo que a vos también. Sí. Y el otro comentario al respecto nos dice que yo creo que es algo que fluye, cambia, no puede ser estático, pero cuando era joven me preocupaba mucho. Hoy me aburro si no cambia. Esto yo creo que pasa mucho, que es como una preocupación de un momento, sobre todo cuando estamos recién arrancando. Y después, Sí. cuando avanzás, realmente te dejas de preocupar. Así que si ustedes se encuentran en ese momento en el que les preocupa mucho, por ahí está bueno que vean este capítulo y escuchen como todas las diferentes campanadas Ujú, y saquen una conclusión de a ver si es algo que realmente ustedes necesitan en este momento claro. o lo pueden dejar tal vez descansar un poco y... y. O sea, yo sé que es frustrante eh, que todo el mundo te dice, no, pero ya te va a llegar. Es frustrante porque yo Sí, estuve en ese lugar y me ponía a buscar en internet cómo encuentro mi estilo de dibujo y era como, ay, ya te va a llegar. No, te estoy pidiendo, ¿cómo? Eh, sí, pero lamentablemente es así. eh, Uno tiene que, creo que mientras más te despreocupas en el sentido de no me enfrasco en cada uno de los dibujos que hago, tratar de encontrar mi estilo, vas a estar mucho más relajado y vas a estar abierto a que fluya, que es realmente lo que te sale por naturalidad, que eso es lo que conlleva el estilo de dibujo. sí, total. Por otro lado, tenemos la segunda opinión común, que es que lo estoy buscando, ¿no? Acá nos dejaron un comentario que decía, mi estilo es un caos. Ay, está apareciendo tu gatita atrás, la amo. Miren la gatita de Kylie. Ella a veces maulla y ustedes la escuchan, Sí. pero no le habían visto la cara. Bueno, entonces, un comentario dice, mi estilo es un caos, un rompecabezas que estoy armando con paciencia. Este comentario me encantó. Me encanta Me eso de encanta. pensar el estilo de dibujo como un rompecabezas, Sí. que nada, tenés que ir buscando las piezas y buscar la manera de encajarlas a todas. Y Así recalcar la que, paciencia. total, recalcar la paciencia. Este comentario es divino, es el resumen de todo el capítulo de hoy, básicamente. Y por otro lado, alguien que simplemente nos deja en la búsqueda. En la búsqueda. ¿Está No bien? le dio ninguna connotación, lo cual me encanta también. Sí.
Bueno, teniendo en cuenta estas dos posturas, yo les voy a dar un ejemplo de un video que vi, que es del youtuber artista JS Linares. Y él hace una comparación que a mí me pareció muy esclarecedora, justamente para aquellas personas que por ahí están viviendo esa frustración de la que hablaba Kylie, sobre buscar respuestas acerca de cómo conseguir mi estilo de dibujo y que tal vez en todos los videos a los que entro me dicen, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, y yo no estoy viendo que llega, ¿ok? Entonces él hace una comparación entre el estilo de dibujo y el estilo de escritura, o sea, la escritura a mano. Y tiene todo el sentido del mundo. A mí cuando escuché esta comparación, como que la cabeza se me abrió y dije, claro, totalmente. Porque es como que cada persona, si pensamos en la escritura a mano, cada persona va desarrollando de forma natural la forma única en la que después termina escribiendo. Porque estoy segura de que ustedes, si se ponen a escribir al lado de una persona, cualquiera sea de cualquier edad, no van a encontrar a alguien que escriba igual que ustedes. Tal vez parecido, pero no van a encontrar a alguien que haga exactamente las formas igual que ustedes. Porque es como que la escritura habla justamente de su personalidad y su individualidad. O sea, al inicio todos aprendemos las letras de la misma manera. Todos empezamos a conocer el abecedario como las formas mayúsculas que son y etcétera. Pero claro, con el paso del tiempo, la repetición, la constancia, la adecuación al material. Vieron que hay gente que, por ejemplo, agarra el lápiz así, hay gente que lo agarra así, hay gente que, qué sé yo, como que hay muchas formas de agarrar el lápiz, están las personas diestras, las personas zurdas. Hay infinidad de maneras de acomodarte al material con el que estás escribiendo y vos es como que vas desarrollando la forma que te queda cómoda a vos de forma natural sin pensarlo. Entonces, en este escribir, 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 de repente tenés un estilo de escritura y no te enteraste. Simplemente pasaron los años, vos escribiste muchísimo y fuiste como que simplificando las formas de las letras para hacerlas más sencillo y más rápido también. Por eso al inicio cuando nos hacen dictados y nos hacen escribir mucho en la escuela, ¿no? Es importante este proceso de repetición y constancia. Entonces, si lo trasladamos al dibujo, podríamos pensar que funciona de la misma manera. O sea, nosotros aprendemos las formas, por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo humano, aprendemos la forma que tiene un cuerpo humano, todos empezamos por el mismo lugar, porque todos vemos el cuerpo humano y sabemos que tiene una forma, pero después cada uno, al repetir y repetir y repetir y repetir, va desarrollando su propia manera de representarlo. Entonces, como imprimimos las letras de nuestra personalidad, también lo vamos a hacer eventualmente con nuestro dibujo. La diferencia con la escritura es que lo hacemos desde que somos muy chiquititos, Claro. como dije, repetidamente, sin hartazgo. Entonces, puede ser que parezca como algo mucho más natural y que se dio, pero el dibujo hay que buscarlo, o sea, hay que sentarse a dibujar mucho para que eventualmente llegue ese estilo del que hablamos, que llega, ¿no? Por ahí, como para no pensarlo como una divinidad que te baja, ¿no? Sino como literal algo que vos estuviste construyendo todo este tiempo sin darte Sí. cuenta. Sí, es justamente eso, porque lo que vos decís, la escritura, uno no se plantea esto de, ay, ¿cuál es mi estilo de escritura o Total. mi tipografía propia? Porque, claro, uno escribe de toda la vida, o Mm. sea, desde siempre te hacen escribir. En cambio, dibujar no es algo que se impulse activamente para que dibujes todo el tiempo. Ujú. Entonces sí, va a ser más difícil porque lo terminamos haciendo de grande, o a lo mejor los que están desde chicos, puede ser que descubran antes el estilo, pero es justamente por esto, por estar repitiendo y repitiendo y encontrando la mejor forma que nos resulte cómoda. Claro. Claro, porque hay algo del estilo de dibujo, esto estoy pensando ahora, capaz no tenga mucho sentido, ustedes me dicen,
Kylie también. Hay algo que por ahí, cuando uno es principiante, y lo digo porque a mí me pasó, algo que no termina de entender del estilo de dibujo. Como que por momentos tal vez uno piensa que es dibujar de esta forma y ya está. O es pintar de esta forma. Como que es tener un proceso que me lleva a este resultado y ya está. Ese es el estilo de dibujo. Y lo que hay que entender, como venimos hablando en todos los capítulos, es que nuestro estilo de dibujo barra nuestro arte habla de nosotros. O sea, somos nosotros los que estamos dejando una parte de nosotros en ese lugar. Entonces es muy importante poner atención a nuestro proceso y dedicarle el tiempo necesario para que las cosas sucedan, porque todo proceso lleva su tiempo y es necesario Claro. que se transite todo, desde el inicio, donde dibujamos las letras, todas al revés, hasta cuando vamos como enfilando, ¿viste? Encarrilando la escritura y más o menos todas se parecen, hasta que al final las dotamos de nuestra personalidad. Lo mismo con el dibujo, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, pasando un poquito a lo que son nuestras experiencias y opiniones personales con respecto al estilo de dibujo, Ujú. le quiero preguntar a Kylie lo mismo que les preguntamos a ustedes por Instagram, que es cuál es tu situación actual con respecto al estilo de dibujo y bueno, cómo llegaste ahí. A ver, o sea, yo personalmente sí siento que sigo buscando. Que tengo un estilo marcado, porque a ver, cuando participé en esta competencia no de arte, que los artistas que estamos participando somos anónimos, como para que no haya ningún tipo de subjetividad a la hora del jurado y demás. A mí, gente me descubrió por el estilo de dibujo. O Claro. sea, veían los ojos que dibujaba y era como, ah, este es este artista, estoy segurísimo, porque mira, los ojos dicen mucho. Que bueno, a eso es algo que también habíamos notado, que los ojos de los personajes que hacían marcaban muchísimo tu estilo de Ujú, dibujo. Eh, entonces estoy en esa, estoy en búsqueda, pero sí lo tengo más o menos marcado. ujú. Lo que yo siento es que mi estilo pertenece como al estilo cartoon, puede que más infantil, digamos, ¿no? Ujú. Para una, no te digo para la audiencia infantil, porque eso depende del tema que quiera tocar, Claro. eh, pero sí lo que suele ser visto es más el infantil. ¿Y cómo llegué ahí? A partir de ver distintos youtubers, ilustradores, que yo salgo de la escuelita de Millie Coy, mi estilo de dibujos se vio muy influenciado por el estilo de ella, por la forma en que tenía, me gustaba cómo manejaba, ¿no? El tema de las capas, porque también eso, ¿no? En mi caso, el estilo también está muy definido por el proceso que hago en Photoshop, que yo hago cada pieza en una capa distinta teniendo en cuenta las profundidades, entonces los bordes quedan muy delimitados entre sí. Y nada, fue cuestión de eso. Obviamente, como la gran mayoría, por no decir todos, no me quiero arriesgar, partí copiando. O sea, yo cuando Claro. recién empecé toda la parte del arte, ¿yo qué hacía? Miraba una imagen de un anime que me gustaba, porque claro, el furor siempre era el anime, iba y la copiaba. Nunca decía que era mía, por supuesto, pero era esto de agarraba y lo copiaba. Y a partir de que fui dibujando, fue esto de empezar a decir, ah, me gusta cómo este artista hace esto, a ver cómo lo puedo implementar yo. O, ah, me gusta estos colores, no necesariamente porque lo haya hecho otro artista, sino porque suelo tender a elegir esos. Eh, y así fue más o menos como fui armando, como dice uno de los comentarios, como un rompecabezas. Claro. eh, y como la frase de Picasso del capítulo anterior, robando de distintos lados, ¿no? Ujú. Bueno, ahora tendría que Y bueno, responder yo la claro, pregunta. sería el hueco ideal Y, para que y, y la verdad que me di cuenta de que yo lo que había pensado decir era más una opinión. Y me gustó lo que hiciste vos, que fue como reconstruir tu estilo.
Y justo yo ahora estoy en un momento, a mí no sé por qué, para mí es porque justo en el verano como que no tengo tantas responsabilidades o como que todo está cerrando, entonces mi mente empieza a volar hacia lugares de proyectos más personales por ahí, pero siempre me está pasando últimamente que a fin de año, principio del siguiente, como que mi estilo da un vuelco o yo empiezo como a practicar algo que antes no hacía tanto. Justo ahora yo estoy practicando mucho con línea, que era algo que tenía muy abandonado. Yo venía solamente haciendo pinturas renderizadas en digital y ahora de repente me interesa la línea y un poco estoy como desencajada porque era algo que antes no me interesaba, ahora me interesa, entonces necesito buscar referentes nuevos, diferentes a los que seguía antes. Esto no significa que yo voy a abandonar el estilo anterior, No, ni en claro. pedo. Incluso me gustaría como poder, Fusionar. claro, encontrar como un punto medio o utilizar los dos, no lo sé. Porque bueno, también puede pasar esto, que en un momento vos te encuentres cómoda o cómodo en dos lugares diferentes. Porque en mi caso, por ejemplo, ahora me es muy diferente pensar en mancha que pensar en línea. Entonces, yo me siento cómoda en los dos lugares, pero son muy diferentes. Y puede pasar, como puede pasar que vos tengas dos estilos. Que igual yo creo que algo que ya hemos hablado alguna vez con Kylie es que vos como que terminás presentando tu estilo sin quererlo más allá de las variaciones que hagas Sí, con él. Como que total. de repente si tenés ya una forma de contar con un estilo, cuando cambies de estilo o intentes una cosa nueva, algo de la impronta que había en el anterior también se traslada a eso, entonces no sé si llamarle dos estilos, por eso quiero decir. Pero bueno, sí son dos formas muy diferentes, entonces justo, yo ahora estoy como en un momento medio raro del estilo de dibujo. Eh, pero si tengo que pensar en cómo lo fui construyendo, sí, también es con referentes que fui encontrando y lo mismo, fui como tomando como rompecabezas, diferentes cosas, seguir probando, diferentes materiales, diferentes pinceles dentro del programa de dibujo, ¿no? Como, por ejemplo, al principio yo renderizaba con un pincel que no tenía textura, y claro, el acabado de mis dibujos era totalmente distinto. Después empecé a Claro. usar uno que era como más de brocha y se asemejaba más a una pintura tradicional y ahí encontré como algo que me gustó mucho, mucho y me quedé con eso. Entonces, de repente si ves dibujos míos de hace 2 años o 3, no me acuerdo ya hace cuánto fue que cambié de pincel, pero era como básicamente la misma técnica con menos experiencia, pero con otro pincel y el pincel puede cambiarlo todo. Un Entonces, montón. nada, los animamos a probar diferentes Sí. cosas. Y otra cosa que quería decir es que me parece que yo no empecé copiando, porque a mí me gustaba mucho dibujar cualquier cosa, tipo dibujaba a mi familia, me dibujaba a mí, sí, dibujaba mucho a mi familia y hubo un momento, ¿vieron que hay un momento en el que hace la transición del dibujo de niño a el dibujo como más consciente siendo más Sí. grande? A veces esa transición es un bache en el que no dibujas nada y a veces es como me pasó a mí que yo ahí empecé a copiar. Me acuerdo que me gustaban las Monster High y las dibujaba. Era ellas las que dibujaba porque yo no veía anime cuando era chiquita, entonces no tuve ese proceso de dibujar el estilo Claro. anime siendo más chica. Gente, ¿Qué te pasó? está cortando el pasto en mi vereda, espero que no se escuche. No, no, no se escucha, Qué quédate mal tranqui. momento. Bueno, me está desconcentrando a mí. Bueno, no importa. Ah, cuestión. Focus. Cuestión que. Nada, eso. Y después, como que retomé con la parte más creativa, porque claro, al copiar, abandonas un poco lo creativo y te concentras como en, bueno, otras cosas que también sirven mucho, como la observación, el intentar replicar cosas, etc. Y yo volví a la parte creativa cuando descubrí las pinturas de Van Gogh. Por eso me interesaba mucho esto de pintar, ya sea Claro. de forma digital o tradicional, me gustaba como el proceso de pintar. Y creo que sí tiene mucha influencia el tema de los impresionistas en mi arte. Obviamente yo no me estoy comparando, chicos, por favor, pero
sí me gusta esto como de que se note la pincelada, de que se Claro, vea sí. todo eso del proceso. Y creo que más o menos así es como fui construyendo la manera en la que dibujo hoy en día y pinto. Y bueno, en definitiva, yo la verdad es que estoy de acuerdo con esto de que llega solo, pero como decíamos, solo después de interiorizar los fundamentos y explorar mucho. Claro. eh, digamos, cuando llega, cuando definitivamente uno dice, wow, sí, creo que tengo un estilo de dibujo, después la verdad es que evoluciona con nosotros, entonces nunca se queda igual. Por lo tanto, es como que hay que pensar en el estilo de dibujo no de una forma estática. O sea, no hay que pensar como en No, este es claro. mi estilo. Hay que pensarlo como en algo que Ujú. fluye en el tiempo. Es, Y que, tengo un estilo. ¿Cuál es hoy en día? Es este. claro, sí, Veré cuál es mañana. total. Es así. Y bueno, también hay que decir que, por lo general, es una sucesión, ¿no? Como que el estilo va evolucionando. Ujú. Y si es que cambia radicalmente en algún momento, siempre se lleva algo de lo que hicimos anteriormente, porque es un camino. O sea, yo creo que literal hay que pensarlo como un camino Sí. y nada, ir avanzando. Em, entonces, bueno, habiendo hablado de esto, lo recomendable al inicio es buscar referencias en la naturaleza y en la realidad para poder comprenderla y buscar la manera de representarla. O sea, como decíamos, entender los fundamentos, las bases para el dibujo. Porque muchos empiezan copiando un estilo, como ya veníamos hablando, cuando Ujú. aún no desarrollan las habilidades básicas para representar la realidad y, por ejemplo, el anime, como mencionábamos antes, o las muñecas de Claro. Monster High. Y a veces en ese momento vos lo estás haciendo por diversión, entonces no hay problema. No estamos diciendo que no tenés que hacer eso, porque la mayoría de los artistas arrancó, los de hoy en día por lo menos arrancó copiando del anime o de alguna caricatura o de algo que les gustaba, cómo estaba dibujado, digamos. Entonces, no es que hay que demonizar esa parte del proceso, porque a veces es importante, está ahí y nos sirvió. Pero está bueno poder ver que nada, en ese momento nunca nos sale igual. O sea, por Claro. más que nosotros lo copiemos, nunca nos sale igual. Y si nosotros queremos hacer otra imagen diferente a la que estamos copiando con este mismo estilo, no nos va a salir tampoco. ¿Por qué? Porque no dominamos las bases de ese estilo. Y las bases de todo estilo es la realidad. O sea, son la realidad de la naturaleza. Sí. Entonces, Bueno, como mencionamos también en el capítulo anterior de si uno quiere buscar referencias y encontrás una referencia de la IA, no hay ningún problema, pero búscate después referencias reales claro, para poder entender y deformarlo a lo que vos quieras llegar. total. Y bueno, nada, en definitiva, cerramos esta parte con esta frase que dice que conocer las reglas sirve para después romperlas. O sea que para romper las reglas primero las tenés que conocer. Sí. Em, y Igual básicamente, yo quiero hacer un inciso, que sí, esto de conocer las reglas no es háganse un curso de anatomía, por el amor de Dios, no. Es simplemente tener el entendimiento. Sé que hay sí, libros de anatomía para ilustradores, pero igual, yo el que tengo siento que es demasiado específico y no es tan necesario, desde claro. mi punto de vista, ¿ok? Mm, Porque hay muchos artistas que te van a decir, no, sí, te tenés que aprender bien la anatomía de cada músculo para entender cómo. sí, Desde mi punto de vista, no. Sí tener, obviamente, los conocimientos básicos de las proporciones generales que suele tener un cuerpo, porque también hay que entender que hay diversidades y hay un montón de factores que van a hacer que no algo sea la regla, pero que sí hay un general, ese general aprendérselo. Por ujú, ejemplo, en anatomía, el brazo llega más o menos hasta la mitad del muslo, el codo está a la altura de la cintura, esas cosas aprenderse. No sí. vayan a hacerse anatomía nivel 2 porque tampoco es la idea. Bueno, con respecto a eso que decís de la anatomía, es verdad que hay muchos que dicen eso. Y hay muchos que se sorprenden mucho cuando ven a alguien dibujar la anatomía de forma perfecta. Por Sí, ejemplo, un profesor. Y si vos después te pones a pensar en cuál es tu objetivo,
te das cuenta de que eso es una pérdida de tiempo. ¿Por Sí. qué? Porque tu objetivo no es enseñarle a otros a dibujar anatomía o a comprenderla. El tipo que te está enseñando tiene que saber absolutamente todo del cuerpo humano, porque si no, ¿cómo te va a enseñar la manera simplificada de dibujarlo? ¿Entendés? Vos no es necesario que sepas todo, cómo se llaman todos los huesitos del cuerpo humano. No es necesario. ¿Cuál es tu objetivo? Tal vez hacer algo cartoon. Bueno, como dice Kylie, aprendete las proporciones y con eso vas a estar bien. El tema es que no hay que saltarse esas cosas. Porque, nada, estamos en una era en la que todos queremos las cosas rápido. Sí. Entonces, nada, eso. Hay que pensar en que todo lleva su tiempo y que dedicarle tiempo a las cosas es ver después frutos interesantes, ¿ok? Entonces, nada, no quieran super agilizar todo, porque hay cosas que sí se pueden agilizar y que se pueden hacer más prácticas, más rápido, ¿verdad? Justo el arte es como una cosa más de la experiencia. Tenés que De vivirlo. sentirlo. Sí, tenés que hacer. Así que, bueno. Entonces, Olis, hola Puzzle, hola Agus, ¿cómo están? Cualquier cosita que nos Mongre también, quieran, hola. cualquier cosita que quieran aportar, eh, mándenle nomás. Bien, por otro lado vamos a hablar entonces de esa búsqueda, ¿no? De la que venimos hablando hace un rato, pero como que no profundizamos mucho. ¿Qué es esta búsqueda del estilo de dibujo? Más allá de todo lo mencionado anteriormente, para mí la búsqueda del estilo de dibujo es una búsqueda muy noble, es una búsqueda muy respetable, porque el artista, ya sea principiante o no, lo que está intentando es encontrar su propia impronta artística. O sea, es buscar algo que lo diferencie del resto, algo que hable de él, que lo identifique, algo que deje claro que esto lo hice yo y no lo hizo el de al lado, por más que los dos somos dibujantes. Es esa necesidad que tenemos todos de tener algo diferente, algo distintivo. Y eso me parece maravilloso. O sea, viene desde lo más profundo del artista para mí. Sí. Entonces no abandones la búsqueda. Encontrar, podría decirse como encontrar la personalidad de su dibujo. Ujú. Y en el proceso también estás encontrando tu propia personalidad. Por supuesto. Entonces no hay que perder de vista eso también, que nosotros también estamos en plena búsqueda de lo que tenemos que hacer acá. ¿A qué vine? ¿Entendés? Entonces nada, eso quería decir, como no abandones la búsqueda, porque si bien te va a llegar, porque es lo más probable, o sea, es lo más probable que el estilo de dibujo llegue naturalmente luego de pasado un tiempo de práctica y bla, como ya venimos hablando. Pero nada, no lo abandones porque si vos en el camino experimentás, afinás la observación, te interesás, como decíamos, por conocer tu entorno, por conocer tu interior, mientras practicás las cosas más técnicas, como la mencionada anatomía, la perspectiva, el color, etcétera, enriqueces mucho más este proceso de crecer, que es esta búsqueda. Entonces, no te vayas del capítulo de hoy diciendo, bueno, yo estaba buscando mi estilo de dibujo, pero las chicas dijeron que me va a llegar, entonces no lo busco más. No, No. continúa en ese camino. Lo único que yo creo que hay que pensar es si yo necesito urgentemente tener un estilo de dibujo o si me puedo dar el tiempo de que se vaya construyendo. Y la respuesta para mí va a ser la segunda. Incluso me atrevería a decir que ya todo el mundo tiene un estilo de dibujo. Porque uno cuando arranca a dibujar, cuando recién estás intentando hacer un círculo, vas a ver que los círculos los vas a hacer siempre igual. O sea, todos tus círculos van a salir iguales. Y eso ya, desde mi punto de vista, ya es tener un estilo de dibujo. El tema es que no va a estar pulido. Claro, No va a ser el estilo que vos digas, estoy conforme. Pero ya cada quien, con su motricidad, sí. con su forma de ver o con lo que sea, ya le estás dando tu propio estilo. Sí, es verdad. Hay mucha gente que dice eso directamente. Ya, vos sos el estilo. O sea, ya con que vos estés dibujando, tenés un estilo. Claro. Así que bueno, está bueno pensarlo así también como desde el principio, porque
la búsqueda es simplemente pulir eso que ya estoy haciendo, como dice Exactamente. Kylie. Por otro lado, quería hablar en especial de lo que yo llamaría la cárcel del estilo de dibujo, que es algo que es muy diferente a la búsqueda. O sea, está como en el punto, en el otro extremo, literal. Es esto de encasillarte en un estilo, sobre todo para principiantes, ¿no? Porque es el momento en el que más necesitas aprender de la naturaleza, como ya decíamos, y estar como atento a las cosas más técnicas, comprender la base, que como dijo Kylie, no es ir en profundidad y saberte absolutamente todo de cada uno de los temas, pero es como, bueno, empaparte un poco de esas bases que después te van a ayudar a construir tus dibujos. Eh, y nada, yo creo que la verdad es que atenta contra el flujo natural del que hablábamos antes. Y que en los comentarios de Instagram nos decían como que yo dejo que fluya y me aburro si no cambia. Justamente encarcelarte en un estilo interrumpe mucho este flujo que está buenísimo y que después te lleva a evolucionar. Yo he visto artistas que, bueno, tenían mucha energía y vos lo veías y tenían como un re potencial para crecer y qué sé yo, desaprovechar la, de repente, corrección o sugerencia de un profesor con la excusa de así es mi estilo. Esto también seguramente lo habrán visto en internet, cuando de repente un dibujante principiante sube su dibujo y en los comentarios le hacen sugerencias y solo responde con este es mi estilo, este es mi estilo. En ese caso yo no sé cuál es mi opinión todavía, porque capaz que ese pequeño artista no pidió opiniones, entonces no es necesario que le digan cosas, porque Claro. estaba compartiendo sus dibujos y ya está. Entonces no sé si vos tenías el deber de decirle qué es lo que puede mejorar. Pero bueno, la respuesta de así es mi estilo es la misma, porque vos te estás encasillando. Y la verdad es que estoy segura de que cualquier artista experimentado eh, está muy alejado de una respuesta como esta, ¿no? O sea, encerrarte en un estilo fijo para toda la eternidad es como que significa estancarte. O sea, significa justamente lo que decíamos antes, no evolucionar. Y crecer es cambiar. Y nosotros todo el tiempo estamos creciendo y todo el tiempo estamos cambiando. Yo no creo que ninguno de nosotros es igual ahora que como era en 2020 o como era antes de la pandemia o como era a los 10 años, ¿no? Estamos siempre en constante crecimiento y por ende cambiamos en el camino. Y lo mismo le pasa al estilo de dibujo porque es nuestro y va con nosotros. Claro. Eh, entonces, no sé realmente cuál es la solución para este tema, es más algo que yo observo y que me gustaría mencionarlo por si te está pasando lo mismo y te sentís identificado con esta respuesta, que tal vez puedas buscar la manera de, no digo que tomar todas las sugerencias, pero de repente si es alguien el que te está haciendo la sugerencia que vos respetás, o es un profe de arte, o es un amigo al que le pediste consejo, nada, está bueno por ahí bajar un poco las, ¿cómo se dice? Como las barreras, Sí, los escudos. los escudos, y, y plantearte, a ver, ¿qué pasa si cambio esto un poquito? Claro. Por ahí no pasa nada, por ahí después no te gusta, no te queda cómodo, no te representa, está perfecto. Pero no hay que cerrarse para mí, Ujú. justamente, a esto de cambiar. Yo creo que es saber filtrar los comentarios. Porque uno al estar en redes y exponer su arte y demás, estás propenso a recibir comentarios de todo tipo. Lo querramos o no, nos parezca bien o no. Entonces, algunos van a venir eh, llenos desde el lado más puro de un consejo, de una recomendación, sin ninguna obligación de nada. Otros van a venir de a lo mejor un contexto de superioridad, Mm, puede llegar a pasar, o de crítica simplemente, pero es saber filtrar. ujú. A mí me han llegado a decir en mis dibujos, a lo mejor te convendría poner pupilas. Me parece un comentario completamente X, o sea, no me interesa porque
realmente, o sea, yo ya pasé por distintos estilos y Claro, tratamientos y he dibujado el ojo de distintas formas y determiné que me gusta de esta forma. claro, Ahora, me dicen, proba a lo mejor poniéndole más saturación. Bueno, lo intento porque a lo mejor no me estoy dando cuenta y me quedan los colores muy apagados. Depende también la pantalla, eso ténganlo en cuenta. ujú, La pantalla va a variar mucho el color que vea la otra persona. Comentario al margen, ¿no? claro, sí, 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 Pero es saber eso, es saber qué es tomar y qué no, por más de que vengan siempre de un lado de ayuda o de alguien que, digamos, bueno, es una persona que sabe. Es decir, bueno, este comentario aplica, me sirve, lo tomo, este comentario no tanto. Es ir puliendo, ¿no? Este reconocimiento de qué comentarios te van a servir y te van a hacer más fructífero a tu arte, pero ujú, es estar dispuesto a claro, obtener estos comentarios, a decir, bueno, me lo están diciendo, lo tomo, lo dejo. Pero es decir, bueno, tengo la posibilidad de decir, lo tomo. claro, Porque vos decís también esto de que normalmente pasa en principiantes, o que puede llegar a pasar en principiantes, por el hecho de decir, bueno, es mi estilo, ya está, no, no pruebo. Yo creería que también incluso pasa en gente muy experimentada de decir, ya pasé tantos años, ¿qué me vas a venir vos a decir qué es mejor para mí o no? Bueno, no. Uno, por más de que ya tenga los años que tenga experimentando en el arte, siempre tenemos que estar abiertos al cambio. Obviamente vas a tener las cosas un poco más claras, claro. porque se supone que ya experimentaste y fuiste revolviendo estilos y viendo cosas, pero nunca cerrarse, en ningún No, total. momento. Por ahí yo creo que hago esta aclaración del momento de ser principiante, porque creo que es cuando más uno tiene que estar con los escudos bajos. Sí, Porque es, o sea, a ver, yo no ni en pedo descarto seguir aprendiendo el resto de mi vida. Todos seguimos aprendiendo, hasta el artista, ahora vamos a hablar de eso, hasta el artista más experimentado sigue aprendiendo. Eh, pero bueno, en el momento en el que estás empezando, justo es cuando menos te tenés que cerrar. Porque lo claro. único que vas a lograr es aplazar el momento en el que empezás a crecer. Y el momento Ujú. en que empezás a crecer es clave porque a partir de ese momento ya después no volvés mucho atrás. Puede ser que en algún momento te cierres, como dice Kylie, más adelante, más experimentado, no sé, te quedes en tu zona de confort y ya está, también es válido, también Sí, depende sí. de cuál es tu objetivo, ¿no? Pero digo, en el momento en el que sos principiante, justo es cuando más tenés que probar cosas e intentar ver por dónde encarar y ahí vas a arrancar a crecer, para mí. Y bueno, justamente esto que decíamos de que crecer es cambiar, no quiero que se malentienda, no es que vos todos los días tenés que trabajar con un estilo diferente, ¿no? Ni mucho menos, sino que simplemente significa que vas a tener más chances de crecer si estás abierto o abierta al cambio, ¿ok? Y justo hablando de esto de los profesionales que siguen creciendo, tenemos para compartirles el ejemplo de una artista que vamos a compartir ahora pantalla con su Instagram, seguramente ya la conozcan a ella. Eh, Probablemente. Y sí, si no, lo porque recomendamos. sí, si no la siguen, recomendadísima. Este es su arroba de Instagram, es Loish. Yo lo pronuncio así, no sé si será la forma correcta. Pero bueno, ella tiene un estilo muy marcado. De hecho, es muy conocida justamente por el estilo que tiene, ¿no? Como Sí, que muchos artistas admiramos su manera de representar las cosas. Vamos a entrar a algunas, por ejemplo, para que ustedes vayan observando si es que no conocen el estilo de esta artista. Pero yo creo que al ver estas obras o al conocerla a ella, por lo general uno piensa, bueno, ¿qué más puede aprender esta mujer? ¿Cuánto más puede mejorar? O no es a veces la palabra mejorar, porque no es que es mejor, sino que es una evolución, ¿no? Algún cambio. claro. ¿Qué más puede evolucionar esta mujer en su estilo de dibujo? Si ya es, eh, no sé, increíble, ya tiene todo bastante claro, no sé, su proceso va de acá a allá, obtiene resultados que entre sí
todos son similares porque vos ves su feed de Instagram y reconoces que todas las obras tienen el mismo estilo, Sí, ¿no? Haya personajes, no haya personajes. Miren esto. Pero bueno, curiosamente, el otro día vi un reel de ella, que es este. Lo vamos a dejar así en mute y yo les voy a ir contando sí, qué es lo que ella menciona acá. Y básicamente ella dice, estuve explorando un estilo de coloreado más suave, con bordes difuminados y transiciones de color amables, y dice, porque descubrí nuevas herramientas. Esto es muy importante, o sea, ¿cómo puede ser que siga descubriendo nuevas herramientas una persona? O sea, estas son preguntas que como que aparecen en mi mente por claro. lo menos. ¿Cómo puede ser que una persona que está hace tanto tiempo laburando en el arte digital siga descubriendo herramientas, ¿no? O sea, obviamente está en búsqueda constante ella. Sí, Y dice que, bueno, estuvo décadas ignorando una herramienta, que es esta la que menciona en el video, porque nada, como que no le encontraba la vuelta para usarla. Obviamente no lo dice así, pero básicamente no le encontraba la vuelta. O sea, no había forma para que se acondicionara a ella esa herramienta o a su proceso. Y yo creo que, bueno, es un gran ejemplo de que si una artista de este calibre sigue en búsqueda constante y sigue haciendo cambios en su estilo, ¿por qué nosotros deberíamos encerrarnos en una burbujita tan pequeña llamada mi estilo de dibujo? ¿No? Ella es realmente un gran ejemplo eh, que, bueno, por lo menos yo la tengo muy presente. Por ejemplo, hay acá, a ver, Kylie, si podés encontrar, un poco más abajo están a sus ver. libros de estilos. Acá. De estilos, no, perdón, sus libros de su estilo. Y esto lo veía hoy, nunca le había prestado atención a sus libros de arte, a los nombres digo, porque obviamente es mi sueño tener estos libros, deben salir una millonada, pero Seguro. sí, como que hoy particularmente les presté atención buscando material para el episodio a los títulos. Creo que el primero es el azul y se llama Arte en Progreso. El otro se llama Una mirada detrás de escenas. Y el último que sacó ahora se llama Encontrando la voz artística o algo así. Sí, O sea, es el ejemplo perfecto del artista que sigue en constante búsqueda y sigue evolucionando y lo que hace es realmente increíble. Y yo creo que se nota que ella no para de crecer y de aprender cosas justamente por el nivel al que llega su trabajo. Porque una persona que se estanca en un estilo nunca podría conseguir estos resultados de tanto juego y total. como que se desenvuelve súper bien en diferentes colores, no importa si hay Ujú. líneas, si no hay línea, ella como que es increíble. Incluso se puede ver cómo hubo un cambio, una evolución en su estilo, que sí, se nota la esencia de ella, que es lo Sí, que venimos diciendo, que desde el minuto uno ya algo particular vas a tener, pero porque que en la publicación mismo te muestra un pantallazo de los libros sí, y uno ve cómo son tan diferentes unos de otros eh, el arte que hizo. sí, sí. O sea, ahí es donde también se ve, bueno, sí, realmente es que hay una evolución y desde tiempos anteriores, no es que recién ahora dijo, me pongo a probar, salió una herramienta, me pongo a probar ahora. No, Claro. o sea, evidentemente a través de estos libros es donde más se puede apreciar esta evolución y esta investigación del estilo artístico. Sí, total. Así que, bueno, reiteramos la recomendación de seguir a esta artista si no la siguen. A mí personalmente me motiva mucho cuando veo este tipo de cosas. Cuando puedo notar este tipo de cosas en Hmm, artistas, como su evolución y que sigan creciendo, porque es como que siento que no hay techo, ¿viste? Como que podés crecer hasta el infinito, no claro, hay límites. sí. Entonces es muy motivador seguir a este tipo de artistas que tienen como esa chispita de estar como en constante búsqueda, justamente. Incluso uno puede hacer el trabajo consigo mismo. O sea,
retroceder, ver ilustraciones antiguas que hayan hecho, sea del año que sea, Sí. y van a ver cómo fueron creciendo, qué cosas mantuvieron, y ahí decir: "Ah, mira, esto es lo que me está gustando, esto es lo que mantengo de año a año". Bueno, esto lo íbamos a mencionar después, pero creo que tiene sentido meterlo ahora, que es el Sí. reto de arte que se hace todos los años en la comunidad de artistas de internet, sobre todo, que es el Art versus Artist. No sé si alguna vez participaron de él. Básicamente consiste en poner tu foto en el medio y alrededor tuyo los dibujos que hiciste en ese año. O sea, algunos. No vas a poner todos. Son No, muchos. obviamente. Porque yo confío en que trabajaste mucho. A ver, pero bueno, pará. Vamos a compartir acá que tenemos separado el mío del año pasado. Ay, mira, se ve re chiquito. Pará. Digo, re grande. Ahí está. Nada, yo lo vengo haciendo desde 2020 y quería mostrárselos porque, nada, es también una demostración muy clara de cómo va evolucionando el estilo de dibujo con el paso del Total. tiempo, junto con la persona, porque si ustedes miran la fotito de 2020, una Sí, nada que locura. ver. Bueno, básicamente la primera que aparece acá es la de 2024. Ahora en diciembre se hace esto de subir el Art versus Artist, así que si quieren hacerlo para este año, ya saben, pueden hacer una recopilación de sus dibujos Ujú. y subirlo a Instagram con ese hashtag. Eh, y bueno, todavía tengo que hacer el de 2025, pero este es el de 2024 y yo creo que cada año, si vamos para atrás, se nota la recesión. Voy a ir al de 2020 y voy a ir avanzando. En 2020, yo claramente estaba en ese momento en el que quería tener un estilo de dibujo, pero no conocía las bases. Porque se nota Claro. mucho en estos dibujos, sobre todo en, digamos, los que tienen como una cara humana, que yo como intentaba hacer una cara medio rara, con una forma rara, y con unas orejas como Rara, rara. particulares. Claro, como que intentaba buscar, pero no estaba encontrando mucho en ese momento. Igual no desmeritamos. Pero Ujú. ven que, por ejemplo, arriba a la derecha hay una ilustración que yo nunca en mi vida volví a dibujar así. O sea, yo hice esa ilustración así Claro. y nunca más volví a hacer nada igual. Sí, yo Me veo di esto y no cuenta, digo alud en ningún total, momento. total. O sea, yo me di cuenta en ese momento, por hacer esa ilustración, que no me gustaba ese estilo, para mí. Entonces, miren qué importante probar, porque descartás y también podés descubrir Claro. algo que no sabías que te gustaba. Por otro lado, por ejemplo, el de la derecha es un personaje que yo había hecho para un curso y me enloquece como en ese momento el profesor me decía, che, ¿no te parece muy flaquita la pata esa? Y yo decía, pero es una gacela. Y él me decía, bueno, y ahora la veo y digo, es muy flaquita esa pata. O sea, no tiene forma. Entonces, también está bueno hacer este reto porque al pasar los años vos podés volver y un poco con humor, un poco de verdad, nada, reconocer las cosas que en ese momento vos no podías ver. Eh, Claro. Después en 2021 yo ya empecé como a practicar un poco más de anatomía, pero yo creo que se nota que también intentaba de alguna forma estilizar, pero no sabía cómo. Entonces, estaba como en ese proceso de buscar estilizar algo que quede bien, pero respetando la anatomía de la cara, ponele, y no encontraba el punto medio, y creo que se nota mucho. Y también en el de arriba se puede ver que yo ya empezaba a joder con el realismo. ¿Por qué? Porque hay que conocer las bases para después romper las reglas. Entonces, para Claro. mí fue muy clave este momento de analizar iluminaciones reales, que es, bueno, una escena del juego del calamar, la que está arriba de todo, Sí, se y los nota. rostros y todo. Entonces, en el año 2022 me fui más para el realismo todavía. O sea, es, se ve cómo yo iba progresando. Acá es cuando usaba ese pincel que les digo que era súper eh, sin textura, digamos. Claro. Se nota en el de arriba a la izquierda. Y abajo a la derecha, piré. ¿Qué hice? Experimenté. Hice ese dibujo y nunca más volví a dibujar de esa manera.
¿Entienden? Como si vos vas analizando todo tu proceso, podés ver las decisiones que fuiste tomando y con qué cosas te vas quedando y qué cosas vas dejando, que es lo que decía Kylie Totalmente. antes. Después, en 2023, ya arranca la búsqueda para mí. La Ujú. búsqueda Sí, real. más definido a lo cercano que tenés ahora. Claro. Y no solo eso, sino que también entre sí las imágenes como que tienen cierta coherencia Sí, sí. que antes costaba encontrarla un poco, ¿no? Y creo que acá todavía como que me pinchaba un poquito el realismo, por ejemplo, arriba, a la Ujú. derecha, el dibujo de Haikyuu. Sí. Yo podría haberlos estilizado mucho más a los chicos, pero los hice como bastante... A ver, cuando hablo de realismo me refiero a las proporciones. Claro. Proporciones realistas, porque claramente esos colores no salieron de la realidad, ¿no? Pero bueno, avanzando. Y después, en 2024, nuevamente encontramos como una coherencia entre todas las ilustraciones eh, y vemos que empecé a usar azul que antes no usaba. Entonces, todo el tiempo es ir buscando, 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 experimentando y así es como se va avanzando. Creo que en el de el chico que está con el lápiz, ahí a la izquierda, Sí. ya se empieza a ver cómo voy a dibujar en este año 2025. Y en el Narutito también un poco. Pero Sí, claro, todavía vengo arrastrando un poco de las proporciones realistas, pero empiezo como a tirar algo más estilizado, que es lo que a mí claro. me interesaba como que conseguir. Entonces, nada, este recorrido, más que nada, era para mostrarles la posibilidad que existe en Internet de hacer este tipo de retos donde haces como un balance a fin de año de tu estilo y de tu manera de dibujar. En el momento que yo arranqué en 2020 a hacer esto, ni a palo pensaba que iba a crecer tanto y ni a palo pensaba que me iba a servir esto para después verlo en el futuro y reírme del bracito de la gacela. No, Deja la pero de gacela verdad. tranquila. Em, pero bueno, sí, o sea, en el momento no te das cuenta por ahí, pero estas cosas sirven mucho. Y como guardar tus dibujos viejos, como decía Kylie. Pero bueno, Sí, esto está bueno porque es como que vos elegís lo mejor de ese año, ¿no? Nunca pones cualquier cosa, pones como las cosas más importantes o más clave que hiciste en ese año. Entonces siempre vas a tener ahí recopilado un resumen de tu año. Está muy, muy bueno. Después les vamos a recomendar más cosas de retos y cosas de esas. Pero bueno, vamos a pasar a otra partecita en la que les quiero leer una partecita de un libro. Ahí estaba viendo el chat. Hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, estuvimos mencionando la estilización y también la simplificación en algunos momentos, que para mí son dos partes muy importantes dentro del proceso de desarrollar tu estilo de dibujo. Quiero explicar brevemente qué es cada cosa, por más que ya esté medio claro en la palabra, pero bueno, simplificar es esta habilidad que vas desarrollando eh, de poder mostrar algo sin tener que dibujarlo al detalle, ¿no? Hay muchos artistas que, por ejemplo, dibujan o pintan las joyas con manchas doradas, ponele. Y a lo lejos vos ves una cadena, pero si te acercás son como manchas doradas. Esta es una forma de simplificar, por ejemplo, una cadena. Eh, lo digo así como con un ejemplo súper claro porque a veces cuando pensás en simplificar podés llegar a pensar, no sé, en el estilo anime, que no es nada claro. simple, o en el estilo cartoon, que no es nada simple. Tiene un proceso de simplificación en el medio, pero la simplificación no significa que el resultado final sea simple o que el proceso, o sea, sí es más simple que hacerlo como súper detallado, pero a la vista puede verse igual de bien o incluso se ve mejor que si hubieras hecho todos los detalles. A mí me pasaba algo, Kylie es testigo, antes, Sí. bueno, todavía a veces me cuesta, que es que a mí me costaba mucho simplificar. Se vio en el dibujo ese
de María Becerra y Camila Cabello en el Art vs. Artist, que yo había dibujado hasta los pelos, o sea, no había dibujado uno por uno, pero había dibujado como mechoncitos con mucho detalle. Y nada, vos lo ves de lejos y no se ve nada de eso. Se ve de hecho como un matete. No se reconocen los mechones. Entonces, nada, yo sé de lo que hablo cuando digo que no es fácil simplificar y que no hay que minimizarlo. Pero está bueno tenerlo en cuenta porque a veces uno, cuando quiere dibujar, piensa que tiene que hacerle hasta la cadena, como hablando de las cadenas, por ejemplo, el eslabón que cruza por abajo del otro eslabón, y muchas veces no es necesario. La manera en la que vos simplifiques va a dejar una huella dentro de tu estilo de dibujo también. O sea, va a ser un identificador para tu estilo de dibujo la manera en la que simplifiques. De la misma manera que la forma en la que estilices. Que bueno, la estilización tiene que ver justamente con alejarte de la realidad, pero de una manera como estética. No necesariamente tiene que ser agradable a la vista, ¿no? Pero sí tiene como una impronta estética que lo va a diferenciar de la manera real de representar, o sea, de la manera realista de representar esa cosa. Básicamente, les voy a leer un pedacito del libro. Es un párrafo nomás, es re poquito. Pero bueno, a mí me gusta mucho hacer esto. Lo voy a mostrar en la cámara grande, este libro de Kandinsky, que bueno, es un artista muy conocido, ya todos deben saber quién es. Y si no saben quién es, les vamos a dejar un link de... Vuelvo acá, ahí está. De un video que explica un poquito sobre su vida. Pero bueno, básicamente es un artista abstracto y nada, el libro como que no trata mucho de esto que estamos hablando, pero justo lo estoy leyendo ahora y llegué a un párrafo que dije, no puede ser que justo que estoy preparando el capítulo del estilo de dibujo, este hombre menciona esto y yo lo leo ahora, entonces tengo que aprovecharlo, ¿viste? Cuando, no sé, tenés que Sí, aprovechar el sí, sí. momento, bueno. Te llega, te llega. Te llega y llegó. Entonces, nada, se los quiero leer para que ustedes lo interpreten como quieran y vean si les queda. Ah, algo que quería mencionar de esto, que se lo conté a Kylie también, es que, bueno, este hombre tenía sinestesia, ¿es? Sinestesia, que, nada, le permitía esta condición o habilidad, no lo sé bien cómo determinarlo, le permitía como escuchar los colores o ver colores cuando escuchaba sonidos. Entonces, durante todo el libro, él habla de eso en realidad, de cómo suena el amarillo, de bla, bla, bla. Eso quería decirlo para dar contexto, como de que él está hablando de eso, ¿no? Y es un artista abstracto, ténganlo en cuenta. No siempre lo fue, pero su estilo fue evolucionando justamente y terminó ahí. Dice así: la imitación exacta de una forma material es irrealizable. Aunque el artista no lo quiera, está subordinado a sus manos y a sus ojos, que en tal caso serían más artistas que su alma, que perseguiría únicamente un fin fotográfico. En cambio, el artista responsable no se satisface con registrar un objeto físico, sino que desea dotarlo de una expresión. Desea aquello que antiguamente se llamaba idealizar y que más tarde se denominó estilizar, y mañana tendrá cualquier otro nombre. Me pareció re loco porque en el capítulo anterior, justo, yo había dicho, nada, esto de que vos, bueno, Kylie también, creo que vos lo habías dicho, Kylie, a partir de un comentario mío, que, que hay que buscar como ponerle un mensaje o expresar algo con la obra para que si estamos utilizando el realismo como medio, sea una obra de arte. Algo así estábamos hablando, porque Claro. estábamos hablando del plagio. Entonces, nada, es como una gran coincidencia haber encontrado este párrafo y espero que les haya Igual, gustado. acotación, Sí, el término obra de arte está sí, no. bastante cuestionado, Sí.
Pero bueno, al margen, eso ya lo contaremos en algún Sí. otro capítulo que adentremos en esos temas. Además es un poco pretencioso pensar que nosotras podemos determinar qué es y qué no es una obra de arte, ¿no? O sea, Claro. estamos intentando hablar del arte sin determinar qué es el arte y qué no, por lo tanto es muy difícil. Eh, así Es que que, igual el término obra de arte viene más de la burguesía, de las élites, el capitalismo y demás. Entonces, por eso digo mira, que sí, se impuso hace mucho tiempo como para darle una importancia extra al ajá. arte y generar esto de la unicidad de la obra. Entonces, por eso es lo de obra de arte. Mira. Sí. Factos. Por eso digo, no nos vamos a No, bien, adentrar bien, ahora en bien, bien. eso. Pensé que te eh, referías como al arte en general, pero claro, no, yo porque usé claro, la palabra obra de arte. Claro, exactamente. entiendo, ahora entiendo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a unos ejemplitos que preparamos. Porque, Antes quiero dar un sí. tip para el tema de la simplificación, antes de Ay, que dale, sí. pasemos al siguiente tema. Sí. No hagan Zoom, trabajen sin Zoom. O, a ver, obviamente en algún momento va uno a necesitar el Zoom, pero no estén en ese Zoom donde ves las partículas del ojo. No, trabajen desde afuera. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta para qué va a utilizar la ilustración. Si lo vas a poner en redes, ¿en dónde lo van a ver? En el teléfono. No pueden hacerle zoom para ver gigante el ojo. Sí. Es una pérdida de detalle, de tiempo. No es necesario. A menos que uno haga una ilustración de un ojo, Mm, bueno, ahí le pones el detalle que vos quieras, pero porque ya estamos hablando de algo más específico. Si uno ve una obra en general, no se vayan tanto al zoom y estar tanto con el zoom. Algo que yo hago y que recomiendo es que la mayoría de los programas de ilustración, estoy hablando, ¿no?, del arte digital. En el arte más tradicional es alejarse del lienzo. Eso es lo que nos decía nuestro profesor de pintura. ujú, Uno está pintando, cada tanto tenés que retroceder y mirar en general qué es lo que estás haciendo. Pero en los programas de ilustración hay una opción que, por lo menos en Photoshop, se llama navegador, que uno ve en chiquito cómo está mm, quedando tu ilustración. Entonces, yo recomiendo mucho tener eso abierto. Entonces, a lo mejor estás trabajando con Zoom y después pispear a ver si se está entendiendo lo que estás haciendo o es completamente en vano. Porque después vas a ir lo vas a subir en Instagram y de repente vos, todas esas micropartículas que le hiciste al diamante no se van a ver. ujú. Entonces, esa es la recomendación, trabajar con la menor cantidad de zoom posible. Banco. Banco mucho. Yo lo empecé a implementar ahora recién y Sí. realmente hace el cambio. Y te Hace la retábamos por diferencia. stream cuando usaba Zoom, Me especialmente con los retaban, sí. emotes, que Sí. los emotes es algo He minúsculo. sido retada. Sí, Pero lo tomo completamente. Yo también hago eso de poner la pequeña pantallita sí, y real sirve. sí, Además, también otra cosa que está bueno para cuando pintas de la manera en la que pinto yo, que es como con pinceladas, de arrancar con pinceles más grandes y después ir claro, hacia los más chiquitos y te vas sí. a dar cuenta de que a veces no necesitas hacerlo tan chiquito al Ujú, pincel. Sobre todo si no estás metiendo zoom, ¿no? Porque cuando haces zoom siempre tenés claro, que achicar el pincel. Pero si implementas esto, te vas a dar cuenta de que a veces no necesitas hacer la pestaña, ¿entendés? Eh, claro. Y siempre recomiendan ir de lo general a lo particular. claro. Sí, 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 sí. Ahora podemos continuar. Bien, bueno, habiendo hablado ya del estilo de dibujo para arriba y para abajo, Ujú, quería dedicarle un ratito a poder observar obras de otros artistas, porque bueno, estuvimos hablando de mi proceso, el proceso de Kylie, los comentarios de ustedes, y está bueno, como ya dijimos, poner el foco en lo que hacemos nosotros, obviamente buscar referencias y todo, como ya dijimos, pero concentrarnos en practicar y bla, como concentrarnos en nosotros y en nuestro proceso y en que nosotros queremos crecer y hay que hacerlo de forma individual, digamos, como que, no sé si me explico, podés hacerlo a la par de un amigo, pero vos tenés claro. que enfocarte en lo tuyo. Ujú, Eh,
Pero nada, mirar afuera y poder tomar de las obras de artistas más experimentados el ejemplo es un muy buen ejercicio. Entonces vamos a intentar pensar en qué características diferencian un estilo de dibujo de otro. ¿Ok? ¿Cuáles son las características que pueden variar o que nosotros, con las que nosotros podemos jugar para desarrollar nuestro propio estilo? Que obviamente va a compartir características con otros estilos y también se va a diferenciar por estas características de otros. Así que vamos a pasar de nuevo a compartirles pantalla porque preparamos acá unas obras. Obras, dije de nuevo. No, pero el término obra Claro, en obras general, está sí. permitido. Bueno, espérate que lo vuelvo a acomodar esto, que lo desacomodé para el Instagram. Ahí estamos. ¿Arrancaba yo, Katie? Sí. Sí. Bueno, como dijimos, vamos a intentar encontrar cosas en común y cosas que se diferencian. En este caso, tenemos una obra de Loish, nuevamente, ya que estuvimos hablando de ella, me pareció como pertinente traer un Sí, dibujo de total. ella. Y por otro lado, un dibujo de Xuming-Art, que también es un artista que a mí me gusta mucho y que aplica esto de las pinceladas grandes para generar imágenes, Ujú. hace con muy poco, mucho. Mucho. Y muy poco no significa que el dibujo es muy poco, sino como que vos ves que hay pocos colores, poca definición entre las cosas, de hecho lo están viendo en este dibujo en particular, y nada, vos desde lejos interpretás absolutamente todo lo que está ahí, justamente sin la necesidad de meter detalles de más como veníamos hablando. Entonces Claro. yo agarré estas dos opciones porque comparten muchas características. O sea, Ujú. empecemos porque parecieran como compartir cierta temática o, como me dijo Kylie, asunto sería, ¿no? Sí. ¿Querés explicar por qué? O cuál es la definición. En clase nos explican que asunto se utiliza porque es más general. Temática está dentro de un asunto. El asunto puede ir por, ya sea el tema, de que estás hablando de algún animal, estás hablando de la hambruna de un país, o también puede ser acerca de una iluminación en particular, una técnica en particular. Ujú. Por eso se habla de asunto, que es una cuestión más general. Bien, entonces lo que yo reconozco acá es que las dos tienen una paloma. Claro. O sea, Sí. no sé cómo fue, porque yo estaba buscando ejemplos para esto y di con esta casualidad que a su vez, además de tener una paloma, también comparte como este estilo de render. Obviamente cada uno lo hace diferente, porque podemos reconocer que son diferentes, pero es como el mismo estilo en el que no es que hay una línea delimitadora, eh, no hay como colores planos, si bien, bueno, en la derecha capaz encontramos algunos sectores donde no hay. Bueno, No, sí, en el no. blanco capaz, pero prácticamente no hay Que colores planos. no, Eh, yo les retaría a que agarren y se pongan con un gotero Seguro, sí. y va a ser todo distinto. Entonces, se podría decir que están como dentro de esta forma pintada, ¿no? Claro. Entonces, no solo comparten estas dos cosas, sino que, bueno, el fondo eligieron un color súper oscuro para resaltar los colores que también son similares porque hacen este contraste entre lo cálido y lo frío. Ambas paletas son complementarias. Por un lado tenés el naranjita con el azul celeste y por el otro el amarillo con ese violetita. Sí. Y diría casi que una paleta medio astral, ¿no? A mí me Sí, tira a eso, como que lo veo todo como si estuviera en el espacio, tal vez. sí, re. Entonces acá podemos reconocer estas cosas que son muy similares, pero también hay otras que son muy diferentes. Por ejemplo, lo primero que podemos reconocer es que la obra de la derecha tiene mayor contraste, ya que hace ese uso de como el blanco o casi blanco, eh,
que nada, como genera como un punto de tensión ahí muy grande a donde va la vista. Y por el otro lado, eh, nada, no hay este nivel de contraste entre los valores, sino Valores, que sí. Kylie había mencionado en su momento que es más un contraste cromático, ¿no? Que bueno, los dos tienen contraste cromático, pero se entiende a lo que nos referimos. Entonces, después, otra diferencia es el nivel de detalle, que ya lo mencionamos un poco. Como ven, en la izquierda se nota hasta la plumita del pecho Sí, de la paloma. Y por el otro es más, les lado, voy a hacer zoom yo. la otra paloma eh, son manchas. Y por último, lo que yo puedo reconocer acá también es ese control de bordes, que bueno, vemos que Loish lo tiene como más, justamente más controlado, y por este otro lado hay como una difuminación justo por el Diría uso más del material definido. más definido. Y, y bueno, nada, eso también hace la diferencia, ¿no? Como que en la izquierda se nota la figura súper clara o súper definida, y por el otro lado es como que pareciera que se está fundiendo con el fondo. Claro, con el fondo, sí. Bien. Pasamos al Pasamos a la segundo siguiente. ejemplo. Bien. Bueno, del lado izquierdo tenemos al artista Depa barra baja 53, guión bajo 53. No sé si se pronunciará Depa, Depa, Depa. Y de la derecha tenemos a camelia.fam o pam. Que lo que son las similitudes, ya de por sí uno, si lo ve así rapidito, creería que hasta se podría pensar de que es la misma persona por el simple hecho de que usan línea y no colores como tal, ¿no? Entonces, este de un único color para la línea, porque no sé si conocen otros artistas, creo que Disney lo hacía mucho con el 2D, que la línea, dependiendo de la zona, tenía distintos colores. Ujú, Ya sea, si era la cara, bueno, tenía un color parecido al de la piel, el pelo y demás. Acá, en ambos casos, se puede ver que la totalidad de la línea de todo el dibujo tiene el mismo color. Ya sea que sea todo azul, todo negro, todo celestito, es todo el mismo. mm, Por otro lado, también se puede ver esto de que hay zonas que están completamente llenas con ese color, que en el caso de la izquierda se puede ver en los pelos de mm, los personajes, o en la imagen de abajo se ve en el ala de atrás, en la pierna, como para dar profundidad. Y en el de la derecha también, en algunos sectores de la ropa, ujú, se ven estos colores que completan la imagen. Y otra cosa que hay en similitud es este del color del fondo, que es completamente liso y clarito para que haga este contraste y que se resalte la imagen. Pero, por más de que sean tan parecidos, uno si se pone a analizar, se puede dar cuenta que el simple hecho del estilo de línea cambia un montón. Algo que mencionaba Luz era esto de que el de la derecha tiene un estilo como mucho más cuidado de la línea, más controlado, y el otro parecería un poco más sketchy, más boceteado, más de carácter que tiene la línea. ujú, Eh, Incluso se puede ver, que lo mencionábamos, por ejemplo, que hay cosas como más circulares en ambos, pero ese mismo espiral está como roto en el de la izquierda, en cambio los de la derecha están un poco más controlados, ¿no? sí. Bueno, esto de la suavidad y la dureza, que también es otra cosa que tienen diferencia, Ujú, que por más de que uno pueda ver picos en ambos, porque a ver, los pelos del de la izquierda tienen pinchos por todos lados, el de la izquierda también están los bonetes del dibujo de arriba, pero uno ve como una suavidad en el de la derecha, esta continuidad de la línea que te hace seguir la ilustración, en cambio el otro se atreve como a andar rompiendo las cosas. También, bueno, claramente la temática no tiene nada que ver una con otra. ujú.
una parecería más como estas mujeres del medioevo, tal vez, ¿no? Y del otro más punk, Sí, digamos. Y por otro lado, la perspectiva o el ángulo de cámara, digámosle, eh, que el artista de leche, vos me habías dicho que habías visto varias ilustraciones y son todas como si estuvieran visto de frente la ilustración. En cambio, el otro, si se fijan, juega desde un ángulo contrapicado, que sería desde arriba o un poquito más de abajo. Siempre da esta sensación de profundidad a través de el ángulo, la perspectiva que esté dando la ujú. ilustración. Incluso por Ustedes si ahí. encuentran, Ah, sí, sí. Pregunta, pregunta. no, que digo que si ustedes encuentran más similitudes o más contradicciones en estos ejemplos, escríbanlo, participen, ya sea Sí, en los comentarios de YouTube o acá en el chat total. en el stream. Iba a decir que por ahí ahora observando, otra cosa Ujú. que es interesante es la relación de entre los personajes cuando aparece Sí, más de uno. Por ejemplo, en el caso de la derecha, se nota que están como que compartiendo espacio. Y sí, en el de la interactuando. izquierda es como que la composición se forma por la aparición medio esporádica de los Sí. personajes en diferentes poses que no. Incluso hay un mismo personaje que aparece varias veces, entonces podría haber Ujú. cierta secuencia. Eh, y otra cosa que quería mencionar del estilo de la izquierda que me pareció muy original es que deja ver la línea de los elementos que pasan por detrás de algunas cosas. Sí, Y eso está muy curioso, está muy curioso. Por ejemplo, si no notan lo que estoy diciendo, en el dedo del personaje que está dibujado con negro, se puede ver la línea de sí, la campera, por más que el dedo está tapando totalmente. esa parte. O en el de la izquierda, también atraviesa el brazo la línea que delimita la espalda. Sí. Y, y nada, eso es muy curioso, me pareció Incluso muy... también algo que podría como resaltar del de la derecha Ujú. es esto de cómo se funden las figuras entre sí. Sí, Porque uno si le presta atención puede decir, ah, ok, acá está el brazo, esto está... Me hace acordar como al estilo de algunas cartas, que era como sí. que está toda la figura fusionada y de Mm, un mismo bodoque, digamos, de una misma figura general, adentro va habiendo como una distinción, ya sea por las texturas o por los patrones que tenga o los colores. sí, En cambio, en el otro sí veo claramente dónde hay una pierna, dónde hay una mano, mm, dónde está el pelo. sí, 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 En el sí. de la derecha sí es esto de como todo una misma ilustración que después, si te fijas con más atención, vas encontrando. Es como si fuera el de la derecha me hace acordar a los vitró, por ejemplo. Sí, entiendo. Bueno, y estos dos ejemplos, el de arriba y el de abajo, siento que aportan mucho para poder observar que incluso los estilos que son muy similares tienen diferencias, Ujú. aún así teniendo una temática similar o una temática muy diferente. Entonces, vamos encontrando cuáles son las características con las que podemos jugar. El último ejemplo que les traemos por acá eh, era un poco para pensar en cuándo el asunto o el tema o el personaje o lo que sea está compartido. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cómo nos diferenciamos? Y bueno, acá van a entrar después unos retos de internet que están muy buenos para poder ver estas diferencias. Y yo intenté buscar dos representaciones de un mismo personaje, que bueno, en este caso es una persona, es Van Gogh, que sean muy diferentes a el autorretrato original, que es el de la izquierda, y que sean muy diferentes entre sí también. Básicamente acá lo único que se comparte es la temática, bueno, el asunto, el personaje, Van Gogh. Es lo único que se comparte. Obviamente después podemos encontrar, como por ejemplo la paleta de colores, Claro, que lo charlábamos antes, o sea, esto es obvio porque por lo general un personaje ya tiene sus colores, entonces cuando vos lo representás, exactamente. solés atenerte a esos colores. Entonces, no es que tiene que ver con el estilo de los artistas, sino que tiene que ver con el personaje que están representando. Entonces, el del medio pertenece a Pablo.ilus. Quiero aclarar que todas estas ilustraciones las sacamos de Instagram, o sea, son screenshots de Instagram, así que nos tendrán que disculpar por las flechitas que por ahí aparecen o los puntitos, ¿viste? Porque
Son screenshots, literal. Y bueno, el de la derecha es de _sami.bear, _. Bueno, el del medio quisiera mencionar que es un argentino que trabajó en el diseño de personajes de la película. ¿Cómo se llamaba, Kylie? Wendell en. Wendell en. Sí. Windy Wee. Wulduluwu. Era Wendell and algo, ¿no? Wendell o. Wendell y Wild, creo que es. Wendell y Wild, que es, creo, de los Ahora les mismos paso el creadores nombre. que Coraline y el maravilloso, el extraño mundo de Jack. The No, Shark. de Shark. De Shark repente un Boy y Lava tiburón. Girl. Ustedes se dieron cuenta de que yo estoy en cualquiera, ¿no? Bueno. Hoy te la perdonamos. Mañana Gracias. ¿Qué le dieron a esa chica antes del stream? Bueno, nada, quería mencionarlo porque yo lo empecé a seguir por esta razón, porque me encontré que. Porque, ¿qué pasó? ¿Vieron que nosotros vemos todos los viernes películas animadas en Discord? Los invitamos a participar si es que les interesa ver pelis animadas. Por el Discord de Alut. Descubrimos, sí, mucha variedad de estilos ahí también, que está muy bueno. Y nada, estábamos barajando opciones para ver en octubre, bajo la temática de Halloween. Y una de las opciones era esta peli. Y se ve que de mencionarla, vieron cómo es el algoritmo y el celu que te escucha todo, me apareció que un argentino se había encargado del diseño de personajes. Y es muy curioso cómo un artista de estas características, o sea, que tiene este estilo tan duro, podría decirse, que bueno, a su vez Parecido tiene al su cubismo. movimiento. ¿Eh? Parecido al cubismo. Claro, cómo se encargó del diseño de personaje, ¿no? Entonces me reinteresó, me puse a chusmear y todo, y él dijo, bueno, que fue un gran desafío y que justamente no se esperaba que lo convoquen a él, porque es un artista que no se dedica a eso, fue su primera experiencia, y al final los diseños de los personajes la verdad es que quedaron muy interesantes, sobre todo por esta interpretación que él hace de las formas de la Sí, realidad. total. Así que nada, lo quería mencionar porque yo lo empecé a seguir por eso. Y bueno, hoy lo usamos de ejemplo acá. Entonces, bueno, no sé si había algo más que decir sobre esta página. Creo que no. Como que incluso cuando dibujamos lo mismo, si tenemos estilos diferentes, Sí. es muy notorio. El de la En derecha por este ahí, caso es sí, bestialmente notorio. sí, yo quería que lo sea. Sí. Estábamos buscando con Kylie ejemplo y yo le decía, no, pero eso se parecen mucho entre todos. Y yo le decía, ¿cómo que se parecen? Porque claro, no se parecían, pero yo quería buscar algo como súper diferente, Claro. porque justamente lo anterior que les mostramos es similar entre sí. Eh, entonces poder encontrar esta diferencia tan marcada nos abre un poco la cabeza de, che, no es que solamente puedo dibujar con línea o puedo dibujar pintando. También Claro. puedo hacer formas y también puedo Sí. dibujar con mis fibrones. Ah, lo de la línea. Y con línea azul. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Una decisión artística. Eh, entonces, Algo que creo que hay que tener en cuenta es que existen estilos grandes generales sí, a los que uno puede recurrir. Acá, por ejemplo, se ven 3 estilos generales grandes que después dentro de esos irá la particularidad de cada artista, sí, ¿sí? Porque tenemos el estilo de Van Gogh, impresionismo, corregime si no es así. sí, sí. Después tenemos el de Pablo, que es como más vectorizado, parecido al cubismo, podría decirse. Y después está el de Sami, que es cartoon. Entonces, esos son como los grupos grandes del estilo, pero dentro de ese estilo, uno ve a Pablo y dice, no, pero eso que va a ser cubismo, no se parece a lo que hace Picasso, por ejemplo. Y no, porque son dos artistas distintos. Entonces, uno puede ya conocer estilos generales como para ir apuntando a qué es lo que a uno le interesa más. Como vos decías, por ejemplo, de que antes estabas muy arraigada a la parte de la anatomía realista, y después la fuiste deformando un poco. Ujú, O, por ejemplo, yo que digo, yo pertenezco a la parte del cartoon. O sea, ujú. jamás, o sea, no me van a ver mis ilustraciones, no, no vas a decir, ah, esto es realismo. No, porque no.
pero es como para que se sepa también que existen estos grandes grupos de estilos y Sí, dentro de esos grupos grandes va a estar ya la impronta de cada artista. totalmente. Y un poco esto lo podemos enlazar con lo que mencionábamos antes de arrancar copiando un estilo. Claro, Porque, por ejemplo, tomando lo mismo, o sea, el anime es como el ejemplo básico que todos entendemos. ¿A qué me refiero cuando digo anime? Hay tantos estilos dentro del anime también, sí, del manga, que está bueno vos encontrar tu huequito y también tu propio estilo dentro de. Porque claro, tal vez hay ciertas normativas dentro de ese estilo que no es que están escritas, sino que vos ves que se repiten en los diferentes artistas que manejan ese mismo estilo. Y a veces las querés replicar porque decís, no, pero esto en el anime tiene que ser así, yo quiero dibujar como el anime, entonces tengo que hacerlo así. Bueno, no, no es necesario. Por ahí podés tomar algunas cosas y otras no. Y otras hacerlas como claro, vos se te cante. Así que estilizarlas. libertad artística, libertad creativa. Bueno, y por último, queríamos mencionarles esto de los retos de Internet que sirven como para ejercitar un poco el tema del estilo y esto de intentar hacer las cosas diferente. O sea, explícitamente intentar hacer las cosas diferentes. No es que me salen diferentes porque ya mi mano, yo tengo mi estilo. Claro. No, acá vamos a intentar hacerlo diferente. Uno de los ejemplos es el reto muy famoso del Draw This in Your Style, que es dibuja esto en tu estilo. Por lo general esto lo propone un artista, sube su dibujo y te dice, bueno, dibujalo en tu estilo. Entonces vos tenés que agarrar esa referencia, ese personaje, ese paisaje, lo que sea que sube ese artista, y adaptarlo a tu estilo. Entonces, claro, vos como que estás un poco eh, en un desafío de no puedo copiar, ¿entendés? Por más que me encante el dibujo original, eh, no voy a copiar, necesito hacer las cosas diferentes. Entonces ahí, en ese Claro. proceso, por ahí pueden surgir cosas nuevas o podés Sí, fortalecer algo de tu estilo ya. ahí por el chat les mandé el hashtag que se suele Sí, utilizar para que puedan buscar ejemplos en Instagram sí, o esa misma abreviación en internet para que encuentren ejemplos de a qué nos referimos con esto del Draw This in Your Style. sí, totalmente. Em, ¿Querés mencionar el otro, Kylie, que era lo del OC en Sí, diferentes direcciones? vi varios artistas que le dan la apertura, ¿no?, a los seguidores de que les manden el OC de algún, el OC propio de algún seguidor y el artista lo adapta a su visión, Ujú. ¿no? Obviamente esto tiene que ser, por supuesto, con autorización del artista original, eh, pero básicamente es eso, es que yo me acuerdo que hace un tiempo yo había estado en una comunidad, en una red social que se llamaba, creo que Animo, una cosa así, eh, y me había enterado de que existe todos los años que se hace como una especie de reto, concurso, batalla, por una página en donde la gente expone su OC, subís a tu página tus OCs y la gente lo que hace es agarrarlo y hacerlo en su propio estilo. Ujú. Y me parece que es una forma hermosísima de ir experimentando porque Sí. no solo es ver cómo representar lo que estás viendo, sino también prestarle atención a qué es lo que estás viendo. Porque empezás a ver esas características y decís, ah, mira, este tiene las orejas grandes. Bueno, en mi estilo se las voy a hacer gigantes, porque así es mi estilo, Claro. y quiero recalcarle esa característica. Ujú. Incluso me Que parece una actividad re divertida para hacer entre amiguis artistas. Total, Si tenés tipo amistades que tengan personajes originales y vos lo mismo, em, podés intercambiarte. De hecho, podés hacerlo al mismo tiempo, en simultáneo. O sea, bueno, yo hago tu OC y vos vas a hacer el mío. Em, entonces, nada, está muy bueno. sí. Y otro ejemplo que encontramos fue este de dibujarte a vos mismo en diferentes estilos. Que esto tiene que ver justamente con intentar replicar otros estilos, pero para tener la experiencia de dibujar en ese estilo.
Porque a veces algo te gusta mucho cómo se ve, pero cuando vos lo intentás no te gusta el proceso. Y es como que no va con vos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo se ve el estilo cartoon con la línea y el color plano. O el estilo anime. Me gusta muchísimo. Pero cuando yo hago algo así, me aburre profundamente el coloreado. Total, Me parece me muy pasa lo mismo. mecánico. Lo detesto. Entonces yo sé, Ujú. por haber probado justamente el estilo, que no es mi estilo. Porque la paso mal. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que me hace mal? Que me Alot lastima. sufriendo, ¡ay, es plano! Sí. Entonces, nada, está muy, muy bueno, muy interesante. Yo este reto lo hice una vez cuando tenía el Sí, yo pelo también. cortito. Creo que debería volver a intentarlo. Eh, Re. porque, bueno, ahora Para mí soy hay otra persona. que traer de vuelta estos retos antiguos, Sí, porque o sea, yo creo que es bastante viejo sí, el reto este. Hay gente que a lo mejor lo sigue haciendo, sí, seguro. eh, pero nada, me parece un reto muy divertido, porque tratar de que tu personaje se parezca. Y ojo, porque hay algunos que lo que hacían era agarrar a un personaje de la serie o película o lo que sea, y le cambiaban mínimas cositas para que digas, ahí soy yo. Para mí, lo más Sí, fructífero, lo más interesante sería que vos parecieras que perteneces a ese mundo. sí, re, Entonces te afina la observación, porque empezás a ver, ¿qué es lo que claro. caracteriza este estilo? Ah, mira, todos los dedos los hace cuadraditos. Listo, el personaje tiene que tener dedos cuadraditos. Mira, me Sí, parece total. algo muy divertido. Che, propongo que pensemos en hacer algún día una dinámica así. Sí, Me gustó mucho eso de redibujar los OCs, no sé, por sí. ahí juntarnos entre todos, a ver si se copan ustedes, díganos. Nos juntamos entre todos, no sé, metemos todos los OC en una bolsa, Claro, una revolvemos, ruleta le toca uno a cada uno y lo redibujamos nuestro de estilo una. mientras hablamos al Pepe. Va a ser por ahí un poco más largo el stream, a no ser que lo hagamos como medio fugaz el dibujo. Claro. Puede ser una opción. Lo vamos a ver. Banco, vamos. Tenemos apoyo. Vamos, Ya somos tres. vamos, puzzle. Tenemos apoyo. ¿Para qué más? A mí me tocaba el mío, a vos te tocaba el tuyo, y a Puzzle le tocaba el suyo. Claro. Re triste. Y bueno, gente, básicamente creo que estos son todos los retos que se nos ocurren ahora, pero la verdad es que hay una banda. Sí, es Hay investigar. una banda. Y me parece copado que pensemos más en esto de recomendar retos. Porque, por ejemplo, en el de la creatividad, en el capítulo de la creatividad, cuando mencionamos el mermaid, me parece un muy buen ejercicio para la creatividad. Sí, Tener que pensar totalmente. muchas variantes de una misma criatura es Ujú. increíblemente creativo. Y me di cuenta porque hoy cuando te estalqué, Kylie, eh, vi que vos habías hecho el mermaid Sí, y tenéis una banda de criaturas muy interesantes. Sigan acá en Instagram. gracias. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo se te ocurrió esta? Vi una que era como en blanco y negro, que era tipo una ballena. Y estaba Ah, sí, buenísimo. Nada, porque hay variantes del mermaid. Ese creo que lo había hecho Millie Coy, no me acuerdo. Pero hay algunos que te hacen, como que te ponen una lista parecida a Linktober de claro. peces. Entonces ese justamente, creo que decía orca y tenías que hacer una sirena que esté inspirada en una Claro. orca. Y otro reto que también me parece muy interesante para la creatividad es uno que hice yo hace un tiempo, que era también con OCs de mezclar eh, Ah, sí, personajes. O sea, agarrar un personaje de una persona como y si uno fuera el tuyo hijito, y mezclarlo. Y totalmente. nada, también ahí como que empezás a pensar qué características sí, qué características no, cuáles Ujú. combinan con cuáles, qué colores, qué estilo, bla. Bueno, Así yo no me que, voy a cansar de recomendar Artist Race, que ujú, te hace pensar un look con distintas temáticas. Algunas más abiertas, otras más cerradas, algunas son paleta de color, otras son objetos, otras son frases. Eh, lo recomiendo a muerte. así que nada, esto como tarea para nosotras y para ustedes también, si conocen algún Sí, reto que no mencionamos, comenten. Nada, vamos a empezar a, va, yo por lo menos voy a empezar a pensar más en
qué reto artístico tiene que ver con el tema que estuvimos hablando. Claro, me Porque, gusta. no sé, siento que son actividades re divertidas de hacer. Y hay mucha gente que habla de la comunidad de arte muy mal. Y yo sé que hay mucha gente que habrá pasado mal momento en alguna red social y no lo minimizo para nada, pero estaría bueno que si es algo negativo, lo transformemos en algo positivo Sí. y nada, participemos de estas cosas para conocer artistas piolas y experimentar y bla, 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 todo lo que estuvimos hablando. Vamos a pasar a la última parte de este capítulo, que son las recomendaciones. Recomendaciones. Yo por mi parte les voy a tirar el video del que hablé al inicio de este capítulo, de JS Linares. Es el video en el que él habla de cómo desarrollar tu propio estilo de dibujo. A mí me pareció muy completo, muy claro, pone ejemplos visuales, por lo tanto también me pareció muy didáctico. Hizo esta comparación con la escritura que a mí me resultó bastante esclarecedora para entender a qué nos referimos cuando decimos que ya va a llegar, como traerlo a una experiencia común entre todos, me pareció increíble. Así que recomiendo mucho, mucho, mucho este video. Les voy a pasar el link ahora por el chat para que lo tengan. Y nada, con esto de que nos estamos pasando a Instagram, que bueno, lo recordamos por si no escucharon al inicio, ahora tenemos un Instagram, acá pueden ver el arroba. Vamos a ver cómo nos organizamos para poder pasarles los links, si los dejamos en el canal los videos de YouTube o si los pasamos por algún otro medio, pero quédense tranqui que todos los links siempre se los vamos a intentar hacer llegar porque Igual, por ahora estamos todavía con el canal de WhatsApp, sí, así sí, sí, que sí, sí. Pero bueno, si no están ahí, por ahí. sí, Ah, ¿no pasé el link? Ah, sí, lo pasé. Listo. sí. Bueno, y yo por mi lado también les voy a recomendar un videíto de una artista argentina que se llama Nare Bowie, Bowie, no sé la pronunciación, perdón. Que siento que el título tiene un gancho para todas aquellas personas desesperadas, porque se llama Descubre tu estilo de dibujo ya. Pero ella mantiene la misma postura que mantenemos nosotras. Que es esto de que es una búsqueda, de que es con paciencia, de que va a llegar, que obviamente uno quiere el ya, 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 pero es de a poco. Y obviamente ejercitando y accediendo a distintos análisis de obras y demás, vamos a hacerlo a lo mejor de forma más rápida o más fructífera la búsqueda del estilo. Ujú. Y da algunos consejitos que se pueden implementar para encontrar el estilo artístico que me parecieron muy buenos y que diría que yo alguno que otro voy a utilizar porque también estoy, a ver, como dijimos al principio, en búsqueda constante. Ujú. E incluso hace poco estoy esperando tener un huequito para poder ponerme a experimentar, em, porque quiero probar otra forma de coloreado. Ah, ¿y en La- digital? Sí, quiero, o sea, mi No me habías finalidad es que contado. A ver. mi finalidad es que quiero que cada ilustración que se vea parezca mágica. Ay, No sé cómo lo voy a hacer, no tengo idea, me pero ya encanta ese experimentaré. objetivo. Me encanta Sí, como un objetivo súper claro. O sea, hay que conseguir esa sensación. sí. Re vas a poder Y igual. nada, yo siento que Flayo tiene más o menos eso, porque es con este estilo tan exótico de colorear, con estos violetas y fucsias, siento que me da Sí. una sensación mágica. No es la que yo quiero, Sí, sí. pero siento que va por ese lado, ¿no? Entonces, esa es mi finalidad. Bueno, y Ya justo veré cuando pueda. lo que mencionabas en el primer ejemplo visual que les mostramos, Ujú. va, en las dos ilustraciones esas, vos mencionaste como que tenían medio una aura así espectral, Sí, pero también o sea, esos tonos dan a magia. sí, total. Entonces, puede ser que tenga que ver con los tonos, eh, pero nada, ahora me Yo emociona un siento montón que es ver. también, por el juego de color, o sea, el arriesgarse a poner de repente un violeta
como luz. Claro. Para mí va por ese lado, Sí, pero bueno, sí. ya veré qué es lo que logro, qué es lo que consigo. Ay, me encanta, boludo, qué lindo. Las mantendré al tanto, a ver qué Mi onda. objetivo hoy en día es, con mi estilo, ya que estamos hablando de eso, Ujú, eh, conseguir una forma de trabajar con la línea sin tener que colorear. Que yo sé que claro, es posible porque hoy vimos dos sí, ejemplos sí, que no, nada, no necesitan colorear para estar terminados, ya están terminados así. Eh, pero bueno, no sé si mi finalidad es solo usar línea o claro. hacer algún coloreado que sea como Rayado, tal diferente, vez. claro, algo distinto. Pero me gustaría encontrar esa forma de dibujar, porque siento que también me va a facilitar mucho hacer stickers y hacer como merch así más rápida, Claro, que es lo que hablábamos también en el capítulo de hacer totalmente. merch. Así que está bueno por ahí ir poniéndose así objetivos. Ujú, Yo me acuerdo que el año pasado mi objetivo era experimentar con el color y lo hice mucho. Entonces, re bien. recomendamos, ya que estás cerrando el año, por ahí ponerse algún objetivo así Claro, de... como se hace de propósitos para el año 2026, bueno, claro, orientarlo al arte. ¿Cuáles son mis objetivos de indagación sí, artística? ay sí. Vamos a dejarlo como actividad, tarea. Total. Hacer una lista de objetivos de indagación artística para el 2026. Les dictamos. Tarea, 2 puntos. Anoten, anoten chicos. Y bueno, gente, así como llegamos al final de este bello capítulo en el que yo fui un loco, me disculpo. Nunca más me voy a volver a planchar el pelo porque parece que me quema las neuronas. Mucho calor. Te tiraste mucho, te tironeaste mucho. Sí, me quemé las neuronas, no sé qué pasó. Prometo estar más lúcida para el próximo capítulo. Que igual le toca a Kylie, así que tengo un descansito ahí. Y bueno, muchos éxitos con sus cierres de año. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Adiós.